Buenos días, nosotros somos Sara Nivar, Nicole Martínez e Iris Núñez y le estaremos presentando la matriz de ponderación. Nuestra presentación contiene los antecedentes de la matriz de ponderación, que es el método, la descripción del mismo, los objetivos y la aplicación del método, ventajas y desventajas, la comparación con otros métodos distintos y un ejemplo. Comenzando por lo que son los antecedentes, podremos decir que la evolución de la historia de la humanidad ha estado unida a la habilidad para seleccionar los materiales que ofrece la naturaleza y a utilizarlos para resolver las diferentes necesidades que han ido surgiendo con el paso de los siglos. Dependiendo de la aplicación, actualmente el ingeniero dispone de una gran variedad de materiales, alrededor de 100.000 materiales, y debido al alto número de factores que afectan a la selección de materiales, el ingeniero o diseñador debe determinar cuáles son las propiedades más relevantes para la aplicación que se requiere y en base a ellas hacer la selección. Es por esto que se han creado diferentes métodos de selección. En este caso, nosotras le estaremos compartiendo la matriz de ponderación. Bueno, nos podemos preguntar qué es la matriz de ponderación. La matriz es un instrumento el cual es útil en el proceso de toma de decisiones. Estas matrices son bastante sencillas, ya que poseen una estructura bastante simple. Lo usual es que la matriz de ponderación, en forma general, se utilice por la primera columna, donde se presentarán las alternativas a ser evaluadas. En este caso serían los diferentes materiales y en las siguientes columnas los criterios que deseamos evaluar. Bueno, la matriz consiste en 6 pasos elementales. El primer paso sería definir el objetivo perseguido con la matriz. Este paso puede sonar un poco obvio, pero es necesario mencionarlo. A veces nos aventuramos a emplear herramientas sin tener un propósito bien definido. El objetivo debe ser bastante claro, concreto y específico. Es ideal que nos preguntemos qué buscamos saber con la matriz de ponderación. Pasando al paso 2, sería cuáles son las opciones de materiales disponibles. Si esto no está definido, antes del paso 1, es necesario definirlo en este segundo paso. Si ya las tienes definidas, conviene preguntarlo porque generalmente se trabaja en equipo y preguntarse si hace falta otra opción. Pasando al paso 3, es donde debemos establecer los diferentes criterios que vamos a utilizar en la tabla. Los criterios se obtienen a partir de las diferentes opciones y nos debemos preguntar, ¿estás evaluando materiales de mejora para implementar? Los criterios pueden ser a disponibilidad del material, costo, complejidad, manufactura, entre otros. Pasando a lo que es el paso 4, debemos seleccionar el peso ponderado de los diferentes criterios que tenemos, es decir, definir qué peso tendrá cada criterio. Si el grupo de trabajo no llega a un acuerdo, se debe ir más a detalle y comenzar a cruzar cada criterio con los demás en una matriz en forma de L con una base en una tabla de valores ya definidos y establecidos. El paso 5 vendría siendo lo que es enfrentar las opciones para el primer criterio. De nuevo, utilizamos la matriz tipo L, teniendo como enfoque un solo criterio. Toma una opción y crúzala con las demás. Nos preguntaremos entonces, la opción X, columna, es la más importante que la Y, que va en la fila, teniendo en cuenta el criterio Z. El resultado será la calificación por opción para el criterio determinado.
Y el último paso sería enfrentar las opciones para los demás criterios y deberíamos repetir el paso 5 para los demás criterios. Es decir, que si enfrenta las opciones entre sí para cuánta cantidad de criterios que tengamos. Luego, el objetivo de la matriz de ponderación sería priorizar las variables en función a la elaboración de matrices y al cálculo de algunos valores en forma consecuente, las cuales nos indican cuáles son las variables, cuáles son más importantes según las influencias hacia el resto y según la dependencia de las mismas. En cuanto a sus aplicaciones, el método de ponderación se utiliza cuando se tienen varios factores que se evalúan independientemente para distintas alternativas, pero se quiere una jerarquización de todos los factores de forma global y simultánea. Ya hablando de las ventajas, podemos decir que este método es flexible, o sea que puede involucrar pocas opciones, pocos criterios, o muchas opciones y muchos criterios. Es fácil para trabajar en equipo. Con esta herramienta se puede trabajar en equipo, bien sea en una pantalla o en un tablero. Se puede decir que es parametrizable y con esto me refiero a que las matrices de priorización más complejas, cientos de opciones y cientos de criterios, se pueden parametrizar en un software y dejar que el software decida con base en órdenes. Y esto ya involucra programación. Por último, podemos decir que facilita el consenso. Cuando es difícil ponerse de acuerdo, una matriz de ponderación puede solucionarlo todo. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Solo es útil cuando los criterios son independientes, porque el método se utiliza cuando entre ellos no hay interacción, se puntúan los criterios de manera independiente a los otros. No se pueden colocar muchos materiales a la vez. También requiere de una hoja de cálculo o tabla para trabajar cómodamente. Necesita estimar el peso de cada criterio y el riesgo en las alternativas. Entonces, si quien lo hace no tiene la capacidad de otorgar un peso diferencial o no entre los criterios, la matriz no ayudará a responder las dudas de cuáles criterios son más importantes que otros. Y el resultado depende de las decisiones y experiencias del equipo. Por último, se debe conocer con antelación el material que se estará evaluando. A continuación, vamos a comparar el método de ponderación con otros métodos, el de Ashby, el tradicional y MathWeb. Entonces, el método de Ashby busca optimizar el índice de rendimiento en el proceso de diseño desde un punto de vista de la selección más adecuada. Y este método consiste en 4 pasos fundamentales, que son la traducción, donde se establecen los requisitos de diseño expreso como restricciones y objetivos. Luego tenemos el filtrado, que se eliminan los materiales que no pueden hacer el trabajo o no cumplen. Luego el ranqueo, donde se encuentran los materiales que mejor hacen el trabajo o mejor cumplen con las propiedades deseadas. Y por último, la documentación, donde se explora más a fondo las propiedades y características de los materiales mejor clasificados. Entonces, los gráficos de propiedades de materiales de Ashby se pueden utilizar para identificar las mejores clases de materiales y luego ver con más detalles dentro de estas y evaluar los materiales candidatos competidores. Esa gráfica que se ve ahí se llama gráfica de burbujas. Y a continuación voy a hablar sobre las similitudes y diferencias que tienen con el método de ponderación. Entonces, ya en las similitudes podemos decir que ambos se utilizan para seleccionar un material, presentan procesos y resultados a través del material gráfico y se evalúan múltiples variables. En cuanto a sus diferencias, el método de Ashby, el resultado se muestra en gráficos de burbuja y en el de ponderación se requiere de una tabla. El método de ponderación es subjetivo y con esto quiero decir que el resultado de la matriz se verá afectado por la opinión y experiencia de la persona que lo utilice. Sin embargo, en el de Ashby se utilizan variables y límites específicos para delimitar los materiales que pasan o no a la selección. Entonces, el método de Ashby se limita a resolver 2 o 3 criterios a la vez, pero ese límite no es tan pequeño en el método de ponderación. Bien, luego tenemos el método tradicional,
que este método se basa exclusivamente en el conocimiento empírico del ingeniero y diseñador para la selección de materiales. Esto a la par de una extensa documentación válida. Tenemos que entre sus similitudes con la ponderación, para emplear cada una se requiere conocimiento previo del material. En ambos la selección final depende de la experiencia y conocimiento de quien lo realiza y ambos se utilizan para seleccionar un material. Entre sus diferencias es que en la matriz se evalúan múltiples variables simultáneamente. La matriz de ponderación se ejecuta en una tabla, pero en el método tradicional no es necesario. El otro método que es utilizado es un programa llamado MathWeb, que es online y contiene una amplia base de datos de propiedades de materiales, dándole al usuario la oportunidad de compararlos al mismo tiempo, diversos materiales. Sin estar registrado, es posible utilizar los motores de búsquedas básicos y ver las hojas de datos del material. La base de datos incluye fibras, piedras, lubricantes, sales inorgánicas, polímeros termoplásticos y termoestables, metales y aleaciones, madera, cerámica y otros materiales de ingeniería. Entre sus similitudes tenemos que se pueden evaluar sincrónicamente múltiples variables y como el método de la matriz, el usuario es quien toma la decisión final. Ambos son utilizados para la selección de materiales y ambos utilizan tablas. Entre las diferencias es que MathWeb, al ser online, contiene hojas de datos para más de 120,000 metales, cerámicas, plásticos y compuestos. Solo se puede seleccionar 3 propiedades de búsqueda, como tipo de material, propiedad física, etcétera, para poder encontrar un material y comparar múltiples materiales a la vez, pero ilimitadamente. Y a diferencia de la matriz, no contiene una metodología definida. Para nuestro ejemplo de ponderación, utilizamos distintos tipos de madera para evaluar sus propiedades en base a 10. Tenemos la madera de haya, la nogal, la caoba y la de roble. Según nuestro criterio, evaluamos en base al conocimiento previo que teníamos de los materiales, ya que estábamos familiarizadas por estar en constante contacto con ellos. Y como resultado, según la ponderación, la matriz de ponderación, la caoba resultó ser la elegida. Estas fueron las referencias utilizadas. Muchas gracias.